Si en tu vida hay confusión con tanta falsa información, es hora de que a la luz de la palabra de Dios sepas quién dice la verdad. Con Daniel y Abraham y bajo la producción de Nuevo Tiempo Chile, comenzamos. Bienvenidos. ¿Dónde está Dios en medio de las tragedias? Hay muchos niños que sufren en medio de estas dificultades. ¿Dónde está Dios? Muchos dicen que no existe porque permite estas situaciones. Otros apoyan la existencia de un creador y de su silencio para poder enseñar a sus hijos ciertas lecciones de vida. Sus silencios serían respuestas para nuestro aprendizaje. ¿Quién dice la verdad? A continuación, quédate con nosotros para conversar al respecto y resolver esta histórica disyuntiva. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarles. Acá Daniel Montero, guionista en Nuevo Tiempo Chile, y les saludo a nombre de todo el equipo de producción de Nuevo Tiempo y la Universidad Adventista de Chile en Chillán. Les damos la bienvenida. Estamos con mi amigo el teólogo Abraham Cabezas. Nos acompaña como panelista estable, es decir, en toda nuestra serie de capítulos, para conversar sobre temas controversiales, quizás difíciles de abordar, temas de interés público, social también, sí, puede ser, aquí en este nuevo programa ¿Quién dice la verdad? Hoy vamos a conversar, revisar aristas, pensamientos sobre el silencio de Dios. Así hemos bautizado este capítulo primero. ¿Por qué? ¿Acaso el Creador ya no le habla a la humanidad? ¿Dónde se encuentra Dios en medio de las tragedias, como decíamos en la intro? Cuéntanos, Abraham, ¿de qué manera a lo mejor guardia silencio Dios? A lo mejor nos habla de una forma que no entendemos. Danos más luces del tema de hoy. ¿Cómo estás, Abraham? Daniel, gusto en poder saludarte. Feliz de iniciar este programa, ¿Quién dice la verdad?, donde vamos a buscar en realidad quién está diciendo la verdad. Tú mencionabas varios puntos de vista, varias cosmovisiones, y ¿cuál tiene la razón? Porque para aquel que la cree es su verdad. Pero yo creo que hay un punto fundamental en todo lo que vamos a hacer, que es basarnos en una fuente muy importante para descubrir la verdad. Y esa fuente es la Biblia. Y la Biblia a nosotros nos va a mostrar que hay dos formas de revelación. Sabemos que la filosofía va a tener su base en el conocimiento por medio de la razón, pero la Biblia no va a ocupar solo la razón humana, sino que sobre la razón humana va a estar la revelación divina. Y esa revelación se va a poder manifestar en dos tipos, en una revelación natural y también en una revelación especial. Qué bueno que menciona el tema de la verdad, porque también existe el dilema de que existen muchas verdades, pero solo una realidad. Y también hay otro pensamiento filosófico que dice que es al revés, que hay muchas realidades, pero la verdad es una sola. Entonces, a raíz de la Biblia, por supuesto, vamos a ir revisando algunos pasajes para comprender por qué Dios habla en algunos momentos o si está guardando silencio para que nosotros aprendamos. Vamos a ir aprendiendo. Cualquier pregunta, quienes nos escuchan, consultas, opiniones, dudas que necesitan respuestas, por favor enviarlas, vamos a estar felices de contestar. Redes sociales, correo, WhatsApp, nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como Nuevo Tiempo Chile. Facebook o Instagram, Nuevo Tiempo Chile. En el correo también pueden pedir sus estudios. ¿Quién dice la verdad? @nuevotiempo.cl. Y en el WhatsApp también, más 569 7390 2994. Lo repito, más 569 7390 2994. Tenemos un curso muy interesante ahora que se llama Evidencias. Un nuevo curso para aprender más sobre el tiempo del fin y dónde está Dios. Mira, yo lo estuve mirando y está muy bueno. Está muy bueno porque va a tomar muchas de las temáticas que estamos tratando, van a aparecer ahí en ese estudio. Y bueno, más que las temáticas que están en el estudio, las vamos a tomar nosotros. Ahí podríamos corregir ese detalle porque ese estudio está muy bueno, es un material nuevo que se lanzó y yo creo que va a ser una bendición para todos aquellos que van a poder aproximarse a ese estudio, porque ahí también se va a tratar un poquito del tema que hoy estamos conversando. Y yo creo, Dani, que igual es bueno retomar esto de las formas de cómo Dios habla. Tú anteriormente decías, ¿estará en silencio Dios? Y yo te puedo asegurar desde la Biblia que Dios no
está en silencio. Y hay dos textos que son clave para esto. La aclaración es atingente a la realidad que vivimos hoy en día, a las desgracias que hemos estado sufriendo como planeta, como sector latinoamericano, pero Dios habla. Entremos de lleno al tema. Gran tragedia en el Líbano, un país destruido en estos momentos con un problema político grande, mucha gente murió, una desgracia sin duda, el bombazo e incendio en Beirut, una nación muy religiosa, por eso lo mencionamos, porque hay mucho islam, hay mucho cristianismo, 70% de musulmanes, el otro restante porcentaje es cristiano, hay algunos protestantes, otros católicos, ortodoxos de Antioquía teníamos anotados, melquitas armenios. Armenia también está en un conflicto hoy en día, podemos mencionarlo en algún momento. ¿Qué pasa ahí, Abraham, en un país que cree en Dios? Estamos hablando de gente que cree en Dios. ¿Por qué pasan por algo así? Y mira, no es la única tragedia que nosotros vemos en las noticias. O sea, todos aquellos que ahora nos están escuchando sabrán que un gran porcentaje de los noticieros, de los periódicos, de la radio, la televisión, muestra que las cosas parece que no están tan bien. Incluso hoy estamos también atacados por una pandemia histórica, por una enfermedad que, a pesar de que en muchos países se están levantando las medidas sanitarias, las cuarentenas están siendo más libres, o sea, se van quitando de algunos lugares, la cura todavía no se descubre. Y Daniel, ahí también vemos un gran índice de personas que han muerto. E incluso hasta el presidente de Estados Unidos estuvo contagiado de COVID. Claro, se recuperó rápidamente. ¿Pero por qué? Mira, imagínate, hay gente que no ha preguntado en muchos programas y parece también, ¿por qué los niños? ¿Qué podemos decir sobre eso? Es terrible. Mira, es fuerte la pregunta y vamos a tratar de aproximarnos desde la Biblia. Como yo comentaba en un inicio, Dios sí está hablándonos. Y hay dos formas base de cómo nos habla. Él puede ocupar muchas, pero este concepto de revelación, ¿por qué es importante? Porque habla de un Dios personal, de un Dios que quiere comunicarse con sus criaturas, que no los quiere dejar abandonados. Entonces, estas dos revelaciones, la natural o general, la Biblia en el Salmo 19, desde el verso 1 al verso 4, nos va a hablar que todo, los cielos cuentan la gloria de Dios, las estrellas hablan de lo que Él hizo con sus manos. Entonces, hay un texto muy lindo en el verso 3 que dice, no se escucha lenguaje ni palabra, ni se emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz va a atravesar el mundo entero y las palabras de Él van a llegar a todo rincón de la tierra. Entonces, tenemos que primero establecer que esta revelación natural es de todo lo que Dios creó. ¿Por qué necesitamos conocer este concepto? Porque dentro de la misma revelación estamos nosotros como seres creados. Por lo tanto, Dios también puede hablar a través de nosotros. Y no solo con palabras, sino también con acciones. Y por otro lado, vamos a tener esta revelación especial, que es la misma palabra de Dios. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los primeros 2 versos, dicen que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres a través de los profetas. Y el texto dice que en los postreros días, cuando ya la historia de la humanidad vaya terminando, Él va a hablar también por el Hijo, por Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que Dios sí está hablándonos. Va a utilizar la Biblia, que tiene un elemento salvífico, a través de ella podemos alcanzar la salvación y volver a ese plan original, que yo creo que en otros capítulos también vamos a estar hablando. Y también está esta revelación natural donde estamos nosotros. ¿Por qué necesitamos este piso base? Porque el plan de Dios siempre ha estado ahí a disposición de nosotros. Pero hay un elemento que nos divide entre lo que Dios quiere y lo que nosotros expresamos. Y eso se llama pecado. Y uno de los profetas conocidos llamado Isaías, en el capítulo 59, verso 2, dice que nuestras iniquidades nos separaron con Dios. Y nuestros pecados, nuestros errores, hacen esconder nuestro rostro de Él. Entonces, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta angustia?
¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué esto de esta gran explosión? ¿Por qué esto del COVID? ¿Y por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta guerra? Nosotros tenemos que comprender que el pecado alteró la realidad de Dios, alteró el plan de Dios. Y eso ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Y hoy literalmente estamos en una guerra entre el poder de Dios, que es el poder del bien, y una guerra con los poderes del mal, que son los poderes de este ángel que fue creado perfecto, pero que un día se rebeló ante el gobierno de Dios. Qué bueno que mencionas estas respuestas bíblicas a raíz de la pregunta o de cómo Dios está hablando. ¿Por qué? Porque mira, estoy revisando también el Salmo 91. Dios dice que te va a librar del lazo del cazador, de la plaga destructora, y más adelante dice que ni plaga que ande en la oscuridad, ni peste que al mediodía destruya. O sea, no estoy diciendo que estemos atribuyendo que Dios está hablándonos de una manera castigadora con el COVID, no. Pero sí podemos encontrar a raíz del COVID respuestas a que Dios sí puede hablarnos, ¿cierto? Correcto. Ahora te hago otra pregunta. Que también puede ser difícil, Abraham, porque mencionaste tú, muere gente, mencionamos a los niños. ¿Puede ser ganancia en esta época del mundo fallecer? ¿Hay sustento bíblico para decir que quizás fallecer puede ser algo positivo? Es solo una hipótesis. ¿Existe esto? Mira, yo creo que el tema de la muerte va a ser digno de un capítulo completo para ver qué hay más allá de la vida, si hay esperanza y Claro, están los capítulos. Se viene, entonces se viene. Ese tema, sí, claro. Ahí nosotros vamos a ver que desde la Biblia, desde la cosmovisión bíblica, desde la perspectiva de la palabra de Dios, la vida no termina con la muerte. Y es verdad, puede sonar un poco frío, pero para muchos la muerte es un descanso. Pero eso no implica que nosotros vamos a cubrirnos en ese argumento y decir, no, es más seguro que experimentemos la muerte, porque ahí evitamos cualquier otro problema. De paso, Dios no quiere la muerte ni siquiera de los malos. La Biblia en ese sentido es muy categórica. Vamos a encontrar distintas formas de cómo Dios habla y hay veces que Dios inspira al escritor, al profeta, a través de una visión, a través de algo que Dios le muestra, y él con su conocimiento, con sus capacidades, lo va a escribir y va a tratar de expresarlo a la comunidad y a la audiencia que quiere entregar el escrito y el mensaje. Pero hay otras ocasiones, Dani, donde Dios habla a tal nivel que el autor tiene que escribir directamente lo que Dios está diciendo. Y uno de los profetas que mencionábamos, el profeta Isaías, él establece abiertamente que los pensamientos que Dios tiene son pensamientos totalmente distintos a los que nosotros tenemos. Y los caminos que Él tiene son distintos a los caminos nuestros. Y también otro profeta llamado Jeremías, en el capítulo 33, verso 11, él dice, no quiero la muerte del impío. Yo quiero que él vuelva de su camino y que viva. Y Dios hace un llamado, volveos de vuestros malos caminos. Entonces, ¿podríamos reiterarle a la gente, disculpa que te interrumpa, sí, por favor. podemos reiterarle a la gente estos pasajes para que los puedan revisar en sus casas, ¿cierto? Mencionábamos esto que Dios habla y no quiere la muerte del impío. De hecho, no quiere la muerte de nadie. ¿Dónde están esos pasajes? Jeremías 33. Mira, es súper sencillo porque aquí vamos a ocupar dos. Jeremías 33, 11 y ahora yo les voy a dar Jeremías 29, 11. Mira, muy fácil, o sea, nadie puede olvidarse de estos dos. El mismo profeta, adelante. Pero uno es 33:11 y el otro 29:11. El que conversábamos recién era Jeremías 33:11, donde Dios ni siquiera quiere la muerte del impío. Pero mira lo que dice Jeremías 29:11. Y Dios lo dice abiertamente y directamente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto nos muestra que Dios no quiere lo malo para el ser humano. No quiere lo malo para el ser humano. No lo quiere. Y vamos a hacerle unas preguntas bastante atingentes y difíciles a nuestro especialista en unos minutos más.
Pero te hago otra pregunta difícil, a ti, Abraham, no te quiero poner en problemas. No, tranquilo, pero, tranquilo. Ahí, claro, ahí vemos, mencionamos- ahí vemos. Ahí vemos. Y mencionábamos que hay gente que ha estado falleciendo en estas situaciones, pero resulta que acabamos de leer que Dios quiere el bien y no quiere que fallezca el impío. Por lo tanto, podríamos decir que, concluir que la gente que está falleciendo en estas desgracias, bombazo en el Líbano, terremotos, tsunamis, ¿será gente impía? ¿Qué podemos decir al respecto? Uy, ¿dónde están los buenos? ¿Por qué? Bueno, en la Biblia nos vamos a encontrar con este conflicto y muchos escritores le van a preguntar a Dios, ¿por qué el impío, imagínate, por qué el impío vive en paz? ¿Por qué el impío como que no le pasa nada? Y nosotros que somos tu pueblo, ¿Por qué el nosotros impío que, prospera? claro, y nosotros que creemos, nos pasan cosas malas. Incluso yo creo que más de algún amigo o amiga que nos está escuchando en este momento, también dirá lo mismo, oye, es verdad, mira, yo creo en Dios, y a mí igual me pasan cosas malas, y miro hacia el frente y mi vecino que tiene mal vivir, que pelea con todo el mundo, mira, le va súper bien. Pero yo aquí quiero dejar en claro un texto que es duro, que también se encuentra en uno de los profetas, el profeta Isaías, y aquí hay una responsabilidad muy fuerte por parte del ser humano. Y yo creo que si nos ponemos a hilar fino, de esto se van a desprender muchas otras cosas, porque de primer punto es fácil culpar a Dios y es fácil culpar al diablo. Yo tenía un profesor cuando estudiaba historia, me recuerdo que él siempre decía, ustedes los cristianos tienen un problema. Ustedes, todo lo bueno es porque Dios estaba ahí. Y todo lo malo es por el diablo. Pero ustedes nunca se responsabilizan de nada. Y razón tenía el profesor, porque mira lo que dice Isaías en el capítulo 24, el verso 5 y 6. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Yo creo, Daniel, que aquí hay harta responsabilidad humana en muchas de las cosas que hacemos. Por eso Pero claro, resulta tan atingente y concluyente dirigirnos a la Biblia para responder estas cosas, porque son preguntas que me las hago yo, se las hacen nuestros oyentes, te las he hecho tú, estudiando teología seguramente, conversando sí, con profesores que saben mucho más que tú, por supuesto. pero así es. encontramos respuestas, hacernos responsables. Mira, mencionábamos lo del Líbano, en un país religioso pero resulta que era un depósito posible de armas químicas, han habido varias teorías, entonces hay irresponsabilidad del hombre en estas desgracias. ¿Por qué no mencionar también los tsunamis? Se han hecho pocos resguardos en ciudades costeras, también podría haber irresponsabilidad humana, ¿cierto? Aluviones que han destruido pueblos enteros pueden ser también responsabilidad de malas construcciones de vivienda y de urbanismo, claro. Podemos encontrar las respuestas. Y te hago otra pregunta porque nos han llegado algunas preguntas que nos mencionaban desde producción. ¿Por qué Dios no responde cuando mi hijo estuvo enfermo? Yo hice la oración, mi hijo estaba enfermo. No hubo respuesta de Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos decirle a esa gente que ha elevado sus oraciones día tras día, semanas, meses, quizás años, y la respuesta de Dios ante una enfermedad o ante una situación difícil parece que no llega? En realidad, Dani, las preguntas están difíciles. En realidad Es están tan difíciles. difícil, ¿cierto? Pero mira, yo creo que aquí tenemos que establecer un marco también que no se habla mucho. No se habla mucho. Hay distintas concepciones de aproximarse a cómo Dios se puede manifestar o quién es Dios. No voy a definirlas de manera profunda, pero mucha gente dice, no, yo soy ateo. Y claro, el ateo que busca rechazar a Dios, básicamente. Entonces, el ateísmo va a plantear que Dios no existe. Existe otro concepto que es el antiteísmo, que es gente que cree en Dios, pero dice que Dios no sabe llevar este planeta, por lo tanto yo me voy en contra de él y me rebelo contra Dios. Antiteísmo. Está el deísmo, que plantea que Dios generó aquí algo inteligente, hay un diseño inteligente, puso leyes, le dio el impulso inicial y se fue. Deísmo. Está también
otro concepto que, que es el agnosticismo. Y mucha gente se declara hoy Ese es muy agnóstica. popular hoy en día, el agnosticismo. Claro, y ser agnóstico hoy te da cierto dejo de intelectual y puedes mantenerte en un mundo intelectual siendo agnóstico. Y el agnosticismo es ambiguo, no se puede saber si Dios existe o no, pero al final la gente de repente cree, pero no cree, agrega otros elementos. Entonces, como no hay grandes evidencias o aparentes evidencias de su existencia ni de su inexistencia, al final puede que exista o puede que no. No niega la posibilidad ni tampoco lo acepta al 100%. Pero también hay dos conceptos duros. Uno que es el absolutismo de Dios, donde se presenta un Dios soberano, un Dios que Él genera el mal y que Él genera el bien. Por lo tanto, todas las cosas malas que pasan es porque Él las quería, porque era su plan que eso malo ocurriera, el sufrimiento, el dolor y todo eso. Y el otro es el castigo divino, que más de alguno ha ocupado la frase de Dios castiga, pero no a Es muy palo. popular desde que somos chiquititos, es Y- así. ¿Sí o no? Entonces, donde Dios es el que constantemente está enviando distintas cosas para que el ser humano se arrepiente y vuelva a Él. Pero hay una última que yo quiero mencionar, entre muchas otras más. El concepto del gran conflicto. Esa cosmovisión es absolutamente bíblica, donde se presenta a Dios como un ser soberano, pero no es el autor del mal ni del dolor, y existe porque Él permite que eso ocurra, pero no necesariamente es lo que Él quiere que ocurra. ¿Pero por qué ocurre? Porque Dios respeta las decisiones del ser humano, respeta esa libertad de decisión de amarlo, de obedecerle. Entonces el sufrimiento, en gran medida, no de manera absoluta, es consecuencia y no castigo por el pecado. Es una cuestión aquí como de causa y Sí, y me efecto. parece genial. Entonces, Sí, disculpa que te interrumpa porque me parece genial porque mencionas Sí, sí. el tema del libre albedrío. O sea, cada persona tiene la opción de decidir, ¿cierto? Así es, así es. Y por eso los inocentes van a sufrir porque estamos inmersos en un mundo caído. Y todos al final recibimos efectos colaterales de esta rebelión que hay en la tierra. Entonces, Dios no desea nuestro dolor. Él no desea que suframos. Pero tristemente en este gran conflicto estamos en una guerra. Y en esta guerra van a morir inocentes. En esta guerra va a haber sufrimiento. Y es verdad, la gente ora, solicita a Dios respuesta. Y yo creo que incluso este programa ya es una oración respondida de muchos que buscan respuesta en Dios. Mencionaste guerras recién, es interesante concepto porque hemos visto, yo me acuerdo de la guerra de los 6 días. Hay muchas historias en Israel de esa guerra del año 67, si más no recuerdo y no me equivoco. Hay muchas historias de ángeles en Jerusalén salvando gente. Son mitos urbanos, son historias. Gente que decidió salvarse, gente que pidió ayuda. Estamos hablando de Israel, pueblo escogido históricamente por Yahweh, por Jehová, ¿cierto? Correcto. Hace poco estaba viendo un documental, Abraham, de tragedias aquí en Chile. ¿Te acuerdas de los aluviones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 2015? Hubo una madre joven que tenía a su hijo de 3 años y en el aluvión lo perdió de sus brazos. Ella después contaba la historia que le pidió a Dios. En un lapso de un día no vio a su hijo. No lo vio. Pensó que se lo había llevado el agua y el barro. Ella quedó hospitalizada y al otro día su hijo milagrosamente estaba con vida. Lo habían salvado unos vecinos. Dios permite milagros, ¿cierto? Cuando la gente se aferra a las promesas de salvación. Pero acabamos de decir que el sufrimiento también llega. Y así ocurren situaciones milagrosas como esa, como las que escuchamos de los ángeles en las guerras en Israel, seguramente los incendios en Australia, otra de las tragedias que ocurrió hace poco, la plaga de langosta, gente que ha perdido sus cultivos, pero hay milagros, California también, claro. los grandes incendios que hubieron en Estados Unidos también hace poquito. Y aquí yo creo que nos queda también esta pregunta pendiente. Y yo creo que nuestro especialista nos va a ayudar también. ¿Qué pasa con aquellos que están sufriendo? Piden a Dios, ruegan a Dios, pero no hay respuesta. ¿Será que somos nosotros
insensibles a escuchar la voz de Dios? ¿Será que nosotros solo vemos lo que a simple vista está? ¿Será que hay algo más allá de lo que percibimos en una realidad que Dios nos quiere mostrar, pero nosotros solo nos quedamos con lo humano y con lo terrenal? Yo creo que hay propósitos divinos y promesas y una realidad que aparentemente no podemos ver, pero a la luz de la Biblia y aquí en Quien Dice la Verdad, yo creo que vamos a poder encontrar una respuesta. Esta y muchas más preguntas y respuestas vamos a ir encontrando, y vamos a dejar planteada una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Dios favorece o no a un país o a una nación cuando hay guerras, cuando hay desgracias? Esa está difícil, ¿cierto? A ver si nos ayuda también nuestro experto. Reiteramos el llamado a pedir estudios, evidencias, nuevo estudio para que ustedes puedan solicitarlo en el correo quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl o al WhatsApp más 569 7390 2994, y nos pueden encontrar en redes sociales Nuevo Tiempo Chile, ya sea en Facebook o Instagram. Vamos a una pausa, volvemos con más preguntas y respuestas en El Silencio de Dios. Y sentía que no quería vivir, porque sentía que la vida se me truncó. O sea, empecé a pescar la Biblia y decía: Señor, yo sé que tú existís, yo sé que tú tenías piedad conmigo, yo sé que tú me tenías algo destinado para mí, porque no puede ser que yo viva una tras otra cosa. Y yo sabía que el Señor ya tenía algo para mí hasta el día de hoy. Dios siempre desea lo mejor para sus hijos. Así como con Rosa, Dios tiene un plan muy especial para ti. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo Chile ha preparado especialmente para ti distintos cursos bíblicos que te ayudarán a conocer ese plan que el Señor tiene para tu vida. Solicita de forma totalmente gratuita cualquiera de estos cursos. La Biblia habla, Entre Familia, Evidencias del Fin, Verdades para el Tiempo del Fin, Biblia Fácil Daniel o Biblia Fácil Apocalipsis. Solo debes escribir al WhatsApp más 569-6432-4347 o a nuestro correo electrónico quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl. Lo único que puedo decir yo, que gracias al Señor, que lo conocí, y yo le doy este testimonio para que a otras personas también les sirva, porque el Señor siempre va a querer lo mejor para sus hijos, porque por algo Él murió por nosotros. Escribe ahora mismo y conoce los planes de Dios para tu vida. Hola nuevamente, aquí Daniel Montero junto a Abraham y nuestro invitado. Escuchábamos a Rosita Fuentes, Una vida transformada por el poder de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Tú también puedes pedir tus estudios como ella para estudiar. Te los enviamos gratuitamente a la comodidad de tu hogar o donde sea que estés o donde lo requieras. Evidencias, un nuevo material que lo comentamos también con Abraham Cabezas, nuestro panelista estable, teólogo, estudiante también de un magíster en la Universidad Adventista de Chile en Chillán. Y estamos estudiando, conversando sobre el silencio de Dios. ¿Dónde está Dios en las tragedias? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué guarda silencio? Estuvimos respondiendo esto. Vamos a profundizar un poco más con nuestro experto. Le damos la bienvenida al doctor en teología, Sergio Celis, licenciado en teología, magíster y PhD en religión. Teología sistemática. Pastor, ¿qué es teología sistemática? Yo lo leí, pero cuéntenos un poquito. ¿Qué es la teología sistemática? Y les digo a nuestros oyentes que Abraham es estudiante también, conoce a Sergio Celis. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Daniel? ¿Qué tal Abraham? Gracias por la invitación. Sí, bueno, teología sistemática se le llama así para diferenciarla de la teología bíblica, que mientras la teología bíblica estudia el contenido bíblico propiamente tal, la teología sistemática estudia la teología por temas, ¿no? O en otras palabras, por doctrinas, tanto en su construcción a partir de la Biblia como en su construcción histórica, cómo se fue desarrollando, comprendiendo, su construcción lógica, por así decirlo, filosófica. Entonces, esa es
la idea de la teología sistemática, es el estudio de las doctrinas cristianas. Perfecto, entonces para nuestro tema es ideal. Dejamos a Abraham que lo salude, pues ¿cómo están? Se saluda entre profesor y alumno. Adelante. Profesor, gusto encontrarlo aquí. Oiga, me da alegría, me da alegría. Sé que hoy muchas de las cosas que usted nos enseñó en el verano pasado en el Magíster, sé que hoy también va a poder compartir parte de ese conocimiento que estuvo ahí con una semana en antropología bíblica. Una semana, desde tempranito hasta las 2 de la tarde y después de las 3 y algo hasta las 6 estudiando. Así que sé, profe, que va a ser una bendición su aporte hoy en este programa. Así que gusto verlo acá. Bienvenido de igual forma. Gracias, Abraham. Esperamos que pueda ser así. Sergio, les tenemos 2 preguntas. La producción se consiguió algunas preguntas. Una, la primera que antes de cerrar el bloque anterior, ¿Dios tendrá predilecciones por algún país, por alguna nación, por algún pueblo en algún conflicto? Y mencionábamos que podría ser como referencia el conflicto palestino-israelí, pero ¿será que Dios tiene predilección por alguien en un conflicto? Bueno, es una pregunta un poco compleja. Si nosotros queremos ser fieles a la Biblia, nosotros tenemos que tener una comprensión bastante amplia respecto a los propósitos de Dios. Primero que nada, decir que todos los propósitos de Dios fueron siempre pensados para el beneficio de toda la humanidad, no simplemente para algunos pocos, sino Dios quiere que todos se salven, Dios quiere que todos lo conozcan a Él, Dios quiere establecer una relación de amor con todos. Sin embargo, también la Biblia nos dice que para poder cumplir esos propósitos, Dios se valió de gente que estuvo dispuesto a escucharle, estuvo dispuesto a responder a sus invitaciones, y basados en ellos, en estas personas y la descendencia de Abraham propiamente tal, Dios estableció una nación cuyo propósito final, nos dice la Biblia, era bendecir a todas las naciones de la tierra. O sea, la elección divina no era con un propósito de favorecer más a un pueblo que otro, sino con el propósito de poder alcanzar con su bendición a naciones de la tierra que no parecía hasta ese momento que hubiera ninguna posibilidad de que pudieran conocerlo de mejor manera. Entonces, con aquellos que le permitieron conocer, aquellos que estuvieron dispuestos a conocerlo mejor, Dios establece un pacto a fin de que puedan dar a conocer mejor el carácter de Dios y sus propósitos para el mundo. Ahora, la Biblia presenta que Dios en algunos momentos, en algunos de estas guerras, en estos eventos bélicos, Dios defiende a aquel grupo que está cumpliendo sus propósitos. Esto es algo muy complejo para poder entender. Si nosotros tenemos en mente este principio general, que es que Dios quiere el beneficio de todos, Dios quiere, ¿no es cierto?, o Dios tiene buenos planes para todos, tenemos que entender que también dentro de eso, de esa esfera grande de lo que es la historia humana, ocurren cosas de repente que no siempre fueron los propósitos de Dios, ¿no? Y dentro de todo eso, ¿no es cierto?, Dios utiliza a ciertas personas, ciertos grupos, para poder cumplir otros propósitos dentro de esa historia, ¿no? Y esto de utiliza hay que tomarlo también con altura de miras, ¿no es cierto? Porque finalmente Dios siempre da libertad de acción, pero Dios, ¿no es cierto?, ve cuáles acciones dentro de digamos, de lo malo que puede ser esto, ¿no? Y quizás podemos hablar un poquito de esa relación compleja que hay entre la voluntad de Dios y las decisiones humanas, las decisiones de criaturas, ¿no? Entonces, dentro de todo, Dios dirige o conduce este mundo para el cumplimiento de sus propósitos. Pero finalmente lo que Dios tiene en mente siempre es el beneficio de toda la humanidad, no solamente de unos pocos. Aunque Él está dispuesto a establecer una alianza especial, un pacto especial con aquellos que lo obedecen. Podría extenderme, pero creo que podríamos complicar más el asunto, pero en líneas generales eso podríamos decir, ¿no? Sí, muy clarificadora su respuesta. No sé si Abraham quiere aportar o mencionar algo. Yo le tengo una pregunta bien difícil, Sergio, pero veamos si Abraham quiere comentar algo o preguntarle algo sobre su respuesta. Sí, profesor, uno de los elementos que de repente es complejo entender es esta cosmovisión de que hay una lucha entre el bien y el mal.
Y en este conflicto cósmico grande está el ser humano en medio. ¿Cómo podemos convalidar o dialogar en función a lo que usted también mencionaba? La voluntad de Dios está para cumplir propósitos eternos donde espera el beneficio del ser humano. Pero por otro lado, Dios también permite que en esta guerra haya sufrimiento, haya dolor, que haya hambre. Hablábamos anteriormente de estos desastres que han ocurrido a nivel de la naturaleza, esta gran pandemia universal que en todas las redes sociales y en cada plataforma de comunicaciones está presente. ¿Cómo entendemos ese Dios que tiene una voluntad con este Dios que también es permisivo en algunas cosas, permite que el pecado avance y que destruya? Claro, es un tema bastante complejo, pero yo soy convencido que nosotros no podemos tener una respuesta definitiva a estos temas. Hay cierta cuota de misterio en esto, y que solamente cuando desaparezcan las barreras para poder comunicarnos directamente con Dios vamos a ser capaces de comprender muchas de las cosas que ocurren. No tengo respuesta para todos los detalles, pero creo que la Biblia nos da algunas vislumbres para poder entender. Quizás explicar primero que el cristianismo ha entendido la acción de Dios en el mundo de tres maneras, vamos a decirlo, ¿no? Una manera, que es la más quizás tradicional y la que quizás muchos se identifican, es que Dios está al control de todo. Todo lo que sucede es porque Dios lo quiere así, ¿no? Incluso las cosas malas que pasan, Dios por algo, digamos, las hace, ¿no? Entonces escuchamos a gente que dice, bueno, fue triste lo que pasó, pero por algo será, ¿no? Dios como que tiene un propósito también en esas cosas malas que pasan. Y siempre va a ser para mejor. Exacto, ¿no? Ese es vamos a llamarle esta visión del plan perfecto de Dios, y que aunque nosotros no lo entendamos, ¿no? Los caminos de Dios son insondables y por lo tanto tenemos que resignarnos que al final lo que sucede fue para mejor, ¿no? Porque hay un plan perfecto. El otro punto de vista es la visión totalmente opuesta, que dice que finalmente Dios no interviene, ¿no? Está la concepción deísta, por ejemplo, que dice que Dios creó este mundo, pero que creó ya las leyes, tanto morales como naturales, para que este mundo pueda avanzar por sí mismo, y por lo tanto todo lo que sucede no debemos nosotros culpar a Dios, sino que todo sucede porque sucede nomás, ¿no? Una suerte de azar, que las cosas suceden simplemente porque hay gente que toma sus propias decisiones, porque las leyes naturales siguen su curso y no hay ningún tipo de intervención divina en los asuntos de este mundo, ¿no? Esto vamos a decir que es una posición naturalista, deísta, donde no hay un final claro en el futuro. Puede ser que las cosas salgan bien, puede ser que las cosas salgan mal, no sabemos finalmente, porque todo depende de nosotros y el futuro tenemos que construirlo nosotros mismos, ¿ya? Y hay una tercera posición que vendría a ser como un término medio entre las dos cosas, ¿no? Y mi opinión, ¿no es cierto? Yo en lo personal creo que esta tercera posición refleja un poco mejor el contenido cabal de la Biblia, completo de la Biblia. Y es que Dios está a cargo, Dios está al control. La Biblia menciona claramente que Dios está en su trono, que Dios dirige los asuntos del mundo, del universo, y que Él se hace cargo de todo lo que sucede, aunque no todo es su voluntad, ¿ya? Vamos a decir, ¿no es cierto?, que si viésemos cuál es el fundamento del trono de Dios, la Biblia nos dice que el fundamento de las decisiones de Dios, de las acciones divinas, es su amor por nosotros. Cuando nosotros entendemos que las acciones divinas tienen como fundamento, como explicación final, su amor, nosotros vamos a entender que Dios tuvo que tomar algunas decisiones difíciles en el pasado. Por ejemplo, para decirnos una, la decisión de crearnos. Dios decide crear criaturas y tenía que decidir cómo crearlas, ¿no? Con qué características, con qué capacidades. Entonces algunos dicen, ¿por qué Dios crea criaturas que sabe que se van a rebelar?
bueno, ¿cuál era la otra alternativa? ¿No crearlas? ¿O crearlas con un piloto automático que siempre hicieran lo que él decía? Pero eso era contrario a su amor. O sea, ambas decisiones, la de no crearnos y la de crearnos, digamos, para solamente obedecer, eran contrarias a lo que dijimos, que lo que explica las decisiones divinas es su amor, su deseo de estar en relación con alguien, ¿no? Dios podría decidirnos no crearnos y no pasaba nada, ¿no? Él seguía existiendo por siempre. Pero Él vio necesario y Él vio que era deseable el poder crear seres que fuesen capaces de relacionarse con Él y de responder a su amor. Pero para dar esa posibilidad de responder a su amor, si entendemos el amor de Dios como la explicación final de todo, era necesario que estas criaturas también pudiesen amar. Y junto con el amor viene la libertad. No es posible crear criaturas que amen, que no sean libres, ¿no? Si todos aquellos que hemos experimentado amor sabemos que el amor debe ser una decisión libre. Nadie acá de los que son casados se casó obligado, ¿no es cierto? Ni esperaría que la persona que se casó o que está con uno esté obligado. Dios desea también que nosotros le sirvamos y le obedezcamos por amor. Y para eso debía crearnos con libertad. Pero al crearnos con libertad, Dios estaba colocándose en un riesgo. ¿Y cuál era ese riesgo? De que hubiesen criaturas que se rebelasen a su voluntad. Y por lo tanto Dios decidió jugarse esa carta, digamos. Dios pensó que ese riesgo valía la pena, porque finalmente, a pesar del conflicto que se podría producir, Él iba a desarrollar un plan para que aquellos que deseasen pudiesen ser restaurados y pudiesen vivir para siempre con Él. Entonces, por lo tanto, hay cosas que ocurren en esta tierra, que no son la voluntad de Dios, que no son el propósito de Dios. Sin embargo, eso no significa que estamos librados a la suerte de cada uno, sino que finalmente Dios trabaja a través de sus instrumentos, a través de personas con las cuales Él se ha comunicado, se ha relacionado, a fin de que podásemos cumplir sus propósitos y los propósitos finales de Dios puedan cumplirse. O sea, la Biblia nos dice que hay un desenlace final de este conflicto en el cual las criaturas que estén dispuestas a someterse a la voluntad de Dios y que hayan entendido sus propósitos y que quieran responder a su amor, finalmente van a poder vivir de la manera que Dios quería en un principio, que es en total armonía. ¿Ya? Me excedí un poquito, pero eso es básicamente quizás la respuesta que podamos dar en cuanto a esto. Sí, Sergio, y usted mencionaba que Dios escogió a un pueblo para que hablara en nombre de Él, ¿cierto? Uh-huh. Hoy en día ese pueblo, por supuesto, asociamos en la antigua al pueblo hebreo, Israel, después la fracción de las dos naciones, el pueblo judío, hoy Israel. Dios habla mediante Israel, nosotros somos creyentes, también somos hijos de Dios, hablamos en nombre de Él, lo estamos haciendo bien, hemos estado hablando de Dios a la gente, nosotros Israel como nación hoy en día. ¿Qué piensa usted? Bueno, hay que diferenciar entre el Israel literal como nación y el Israel espiritual también, ¿no es cierto? Que ahí entraríamos nosotros. Nosotros creemos, a diferencia de otros cristianos, yo veo en la Biblia una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es que Dios cambió el plan. Dice, ¿sabes qué? Salió mal este plan, echémoslo abajo y hagamos otro nuevo. No, yo creo que siempre fue el plan de Dios de que a través de Israel llegase la salvación a todo el mundo. Llegó Jesucristo. En ese sentido, el propósito de Dios se cumplió. Algunos dicen, no fue un fracaso la elección de Israel. No, los propósitos de Dios se cumplieron, que es el haber traído salvación a todo el mundo a través de Jesucristo. Y Dios, digamos, le dio grandes privilegios a la nación de Israel. Y creo yo, ¿no es cierto?, que las consecuencias de esa elección y de esos beneficios que Dios le dio al pueblo de Israel, como las leyes y otras cosas, podemos verlas hasta el día de hoy. Ahora, la Biblia también deja claro de que el pueblo de Israel de alguna manera no comprendió cabalmente cuál era su misión. Y por lo tanto, digamos, Dios no actúa principalmente a través de él, aunque el pueblo de Israel no está desechado, digamos, en el sentido de que ahora la oportunidad de salvación igual está abierta para todos, ¿no? En ese sentido, Israel todavía tiene oportunidad de seguir manifestando los propósitos de Dios, y creo yo que hay judíos
que han comprendido cabalmente quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para sus vidas, y creo yo que es posible. Sin embargo, la Biblia nos dice que la responsabilidad de comunicar ese mensaje que Dios le dio a Israel ahora a través de Jesucristo se ha traspasado a un Israel espiritual que está compuesto por todos aquellos que quieran servirle y obedecerle, ¿no? Que nosotros conocemos como la iglesia, ¿no? Y hay diferentes iglesias, pero la Biblia también nos dice que hay hijos fieles de Dios en todas partes que le aman, que le conocen y que están tratando de comunicar el mensaje. A veces, obviamente, no todos han tenido una comprensión cabal. Tenemos que decir que el cristianismo a lo largo de su historia ha experimentado situaciones que nosotros no podemos atribuir a la acción de Dios. Una vez más, se ve aquí esta interacción tan compleja entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, ¿no? y las acciones humanas. Aunque el pueblo de Dios no siempre ha sido fiel en reflejar los propósitos de Dios, Dios sigue de todas maneras utilizándolos, ¿no? Digamos, los caminos medios torcidos del hombre, Dios los toma y se encarga de irlos encaminando a través de gente que Él en determinados momentos, ¿no es cierto?, ha utilizado para manifestar sus caminos. Esto es mucho más complejo de lo que quisiésemos, pero tenemos la certeza y seguridad que a pesar de todo eso, Dios sigue dirigiendo a sus hijos y Dios sigue llevando a los destinos de este mundo hacia un desenlace final que finalmente significará el establecimiento de sus propósitos para todo el mundo, que es armonía, paz, a pesar de la decadencia y las cosas tristes que pasan, que no son la voluntad de Dios. Y eso es lo que esperamos todos, armonía, paz, ¿cierto? Abraham creo que tiene una pregunta. Sí, profesor, teniendo en cuenta este marco que usted nos explica y que genera, la gente tal vez se pregunta si Dios sigue en silencio o si va a hablar en algún momento de manera más directa. Usted mencionaba que Dios ocupa distintas formas para hablar, distintas formas para manifestar su voluntad y que es perfecta y que es amor y que es siempre lo positivo. Pero ¿qué hacemos con aquellos amigos y amigas que hoy nos escuchan y que sienten que Dios no les habla, que sienten que Dios no se manifiesta? ¿Cómo podemos decirle a ellos? ¿Dios va a hablar de manera directa en algún momento y nos va a contar, nos va a decir, se va a manifestar de manera especial? Bueno, si nosotros creemos lo que la Biblia dice, nosotros debemos tener certeza de que Dios ha hablado, sigue hablando y hablará. El testimonio de la palabra de Dios está claramente ya manifestado. O sea, algunos quizás están esperando un sueño o algo. Bueno, yo quiero decirle que Dios habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo en nuestras mentes. Dios utiliza personas que a veces son enviados de Dios, son instrumentos de Dios para comunicarnos sus mensajes. Puede ser que Dios también se revele de una manera sobrenatural a través de un sueño, una visión. Eso la Biblia no lo niega. Dice que en el último tiempo vuestros jóvenes, dice, verán visiones, ¿no? Tendrán sueños. Hay siempre esa posibilidad. Sin embargo, no hay que esperar, no hay que sentarse a esperar que Dios me dé un sueño especial para entender su voluntad, porque Dios ya nos ha hablado y Dios ya tiene revelado en su palabra. Solamente quizás debemos pedir que alguien nos oriente, nos guíe para poder comprenderla. Nosotros mismos podemos ir a la palabra de Dios y a través de la oración y la guía del Espíritu Santo entender lo que nos dice. Creo, Dios, que Dios todavía está manifestándose. Y en medio de la oscuridad que podemos ver en este mundo, podemos ver luces que guían nuestros caminos, guían nuestras decisiones para poder comprender cuál es el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, yo les hago una invitación a los radioescuchas a que puedan abrir la palabra de Dios, pedir por la dirección de Dios a través de la oración y también pedir a personas. Aquí la radio siempre ofrece material y personas que puedan ayudarles a poder comprender mejor cómo Dios está hablando en este tiempo y cómo Dios les puede hablar a ellos para que puedan encontrar un camino de salvación. Y qué bueno que usted menciona, Sergio, que la gente puede ir directamente por su voluntad, llamarnos, pedirnos los estudios. Le agradecemos por su compañía, Sergio. Estábamos conversando con Sergio Celis, teólogo, doctor en teología, y con nuestro panelista estable Abraham Cabeza. Los despedimos, Sergio. Nos vemos en una pronta ocasión para algún tema que pueda ser atingente a lo que usted... Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted también. Conversamos en este capítulo sobre el silencio de Dios. Dios en las tragedias.
nos ha quedado bastante claro, creo yo, hablo de manera personal y idealmente a nombre de todas las personas que nos están escuchando, Dios sí habla. Dios ha estado hablando durante toda la historia, como decía Sergio, y lo va a hacer con mucha fuerza y esperamos eso. Un llamado final, Abraham, breve para terminar. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Dios habló? ¿Dios habla? ¿Dios va a hablar? Yo creo que el Dr. Celis aquí da en el clavo en algo que es fundamental. Dios ocupa distintas formas, pero una de las más buenas que él destacaba y que yo creo que todos podemos llegar a ese mismo acuerdo es la Biblia. Y la palabra de Dios está a disposición. Hoy nosotros estamos ofreciendo este estudio bíblico llamado Evidencias. No tengan duda que Dios está ahí. No tengan dudas que Dios responde. Y confiemos en que Él nos va a dar la sensibilidad suficiente para descubrir qué es lo que Él quiere, para escuchar su voz. Y no hay mejor forma que descubrir lo que Él espera para nosotros y para la vida y las promesas que Él tiene, buscándolo a través de la Biblia. Excelente, Abraham. Gracias por tu mensaje final. Pueden solicitar en el correo quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl, en el WhatsApp más 569-7390-2994 y por Facebook o Instagram Nuevo Tiempo Chile. Ambos para Facebook o Instagram. Soliciten el curso y les dejamos la invitación para el capítulo 2, donde vamos a hablar de el fin del mundo. Otra vez el fin del mundo. Interesante tema. Abraham, me despido entonces a nombre de mi compañero Daniel Montero, periodista de Nuevo Tiempo Chile, y por supuesto a nombre de todo el equipo de producción en controles. Saludamos a la Universidad Adventista de Chile en Chillán. Nos vemos pronto, los queremos mucho. Hasta pronto.